Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es lunes 1 de agosto, iniciamos un nuevo mes de la mano del Señor y claro que por supuesto que vamos a orar, a entregarle este nuevo mes al Señor, que Dios nos sorprenda con sus bendiciones, que Dios nos provea, esté con nosotros. Pero especialmente los voy a invitar, vamos a orar ahorita, pero los voy a invitar a que en este mes estemos orando. No dejemos de orar por nuestro país, oramos mucho por nuestro país en la temporada de elecciones. Incluso en la iglesia hicimos dos vigilias, el fin de semana de la primera y de la segunda vuelta. Y este mes que se posesiona el nuevo presidente, los invito a no dejar de orar para que Dios sea dirigiendo el destino de nuestra nación, tal cual conforme oramos en las vigilias y oramos los tiempos antes de las elecciones, que el Señor haga de este mes, en donde vamos a tener un nuevo presidente, en donde va a ser posesionado un nuevo presidente, el Señor siga bendiciendo a su pueblo y siga bendiciendo y llevando de la mano de la presencia de Dios a Colombia por el camino. Así que esa es la invitación y por supuesto que eso es lo que vamos a hacer para hacer la meditación de esta noche. Vamos a orar. Señor, te damos gracias primeramente por un nuevo mes que comenzamos, que tú nos bendigas, que tú estés con nosotros, que todas las cosas que hagamos estén bajo tu control, bajo tu provisión, bajo tu bendición. Señor, bendícenos, cuídanos y guárdanos durante todo este mes, sigue proveyendo para tus hijos y para todas las necesidades de tus hijos y sigue estando ahí en medio de cada necesidad de tus hijos, en medio, Señor, de cada dificultad, especialmente tu presencia allí. Te oramos en este mes también especialmente, no lo hemos dejado de hacer, te seguimos orando por nuestro país Colombia, para que tú sigas guiando a nuestro país conforme a tus propósitos para esta nación y para tus hijos, los que habitamos, Señor, en esta nación. Te oramos especialmente por el presidente que se posesionará durante este mes, para que tú guíes, cuides y guardes, Señor, durante su mandato. Te lo pedimos y te damos gracias pidiéndote especialmente por la meditación de esta noche. Que nos hables a nuestro corazón y a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación para esta noche son unas acciones de Pablo. Está en el libro de los Hechos, conforme nos cuenta la historia Lucas en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17 encontramos una de las historias muy más importantes de Pablo por el lugar. Pablo se encuentra en Atenas y vamos a leer qué es lo que le pasó a Pablo en Atenas. Vamos a analizar el comportamiento de Pablo y vamos a responder 3 preguntas aquí. ¿Qué ve Pablo? Vamos a responder a la pregunta ¿qué siente Pablo con respecto a eso que ve? ¿Y qué hace Pablo? Y vamos a tratar de llevar eso a nuestras vidas. Hechos capítulo 16, Pablo en Atenas, les voy a leer de los versículos, Hechos capítulo 17, de los versículos 16 al 18. Dice así: mientras Pablo los esperaba, a Silas y a Timoteo, a sus colaboradores, los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Esta es la escena de Pablo. Pablo lo conocemos por sus cartas, por el escrito en Hechos. Lucas nos cuenta la historia de Pablo desde su conversión y todos sus viajes misioneros. Conocemos muchas historias de Pablo y por sus cartas también entendemos y conocemos el temperamento de Pablo, y que era un hombre desde el momento de su conversión, desde el momento de su encuentro con Jesús, era un hombre dedicado a todas las cosas de Dios. Entonces Pablo, en todo lugar en donde estaba haciendo lo que estuviera haciendo, lo estaba haciendo para Dios. Ese era Pablo. Entonces Pablo se encontraba en Atenas y estaba esperando a sus colaboradores que se unieran a él, y dice que Pablo vio algo. ¿Qué fue lo que vio Pablo en Atenas? Y dice que Pablo vio la idolatría.
Ahora, la idolatría es algo, es un concepto, es subjetivo, no es algo que se pueda ver. Evidentemente no fue lo que Pablo vio. Pablo no vio un letrero que decía idolatría, sino que fue lo que vio Pablo. Pablo vio, posiblemente vio muchísimos templos, vio muchísimas estatuas a dioses y posiblemente muchísimas personas en medio de los cultos a cada uno de los diferentes dioses. Era muchísima la idolatría que Pablo vio. Y Pablo no era tampoco cualquier persona. Pablo era una persona que había viajado mucho, que conocía mucho. Y si llega a Atenas y le sorprende la idolatría es porque era algo desbordado, algo fuera de lo normal, aún en cualquier otra ciudad en la que Pablo ya hubiera estado. Se encuentra en Atenas y le llama la atención la idolatría, algo totalmente desbordado, fuera de control. Hasta ahí vamos relativamente bien con cómo se siente Pablo, evidentemente. Así Pablo no estuviera en ese momento pensando en evangelizar, en abrir iglesias, si estuviera descansando, si estuviera solo esperando a que se unieran sus colaboradores a él, posiblemente para seguir su viaje o posiblemente para dedicarse al ministerio, a otras cosas. En ese momento Pablo se dio cuenta de una situación espiritual que vivía la ciudad de Atenas. Vio la idolatría. Pero, ¿cómo se siente Pablo con respecto a eso? Dice que Pablo sintió una gran, podríamos llamarlo un celo santo. Se enardeció el espíritu de Pablo al ver esto. Literalmente Pablo se enojó. Los paisas diríamos Pablo se emberracó al ver esta situación en la ciudad de Atenas. Porque no eso se trata solamente de ver, sino de cómo nos sentimos con respecto a lo que vemos. Hablamos de que Pablo era una persona especial. Pablo vivía y respiraba para Cristo. Yo quiero invitarle a que vayamos meditando en esta palabra y en esta historia de Pablo, si usted y yo vivimos para nuestro Dios. Si vemos las cosas que van en contra de Dios, que van en contra de la palabra de Dios, y cómo nos hace sentir esas cosas en el mundo. Si realmente eso nos indigna, nos genera ese ardor en el espíritu que le generó a Pablo. O si a nosotros nos da igual, porque puede ser que de pronto no amamos tanto a Dios, o no nos acercamos tanto a Dios, o no nos importa tanto la obra de Dios como le importaba a Pablo. Tiene que haber una reacción. Pero me encanta lo último, la última pregunta de Pablo es ¿qué hizo Pablo? Porque aún en muchos de nosotros puede existir esa capacidad de ver y de decir en el mundo, en muchas situaciones del mundo, decir esto no está acorde a lo que Dios enseña, a lo que dice la palabra de Dios, esto no está acorde a lo que a Dios le gusta o no está acorde con lo que Dios llama malo o con lo que Dios llama bueno. Vemos esas situaciones, las diferenciamos, las reconocemos, incluso puede ser que genere en nosotros como la misma rabia incluso que le generó a Pablo. Pero ¿qué hacemos al respecto? Esa es una buena pregunta, porque muchas personas simplemente no hacen nada con eso. Muchos cristianos simplemente no hacemos nada cuando vemos injusticias y cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Pero Pablo tomó la decisión de hacer algo y se fue y dice todos los días en las sinagogas con los judíos y con los griegos discutía. Después iba a las plazas y con todas las personas en la plaza discutía y finalmente con las personas más educadas de la época, con los filósofos, específicamente menciona dos grupos, los epicúreos y los estoicos, se sentaba a debatir. Pablo decidió tomar acción y decide ir a estos tres grupos porque pasan esas mismas reacciones. Seguramente en la sinagoga, los judíos y los griegos que estaban en la sinagoga judía veían la misma idolatría que Pablo, pero de pronto no sentían ese celo o esa ira. De pronto ellos decían esto está mal, pero nosotros estamos en lo nuestro, en nuestra sinagoga, leyendo las escrituras, orando a Dios. Posiblemente no sentían eso y por eso Pablo va a ese lugar. Posiblemente cuando Pablo se sentaba a hablar en la plaza, la gente de la plaza ni siquiera se había dado cuenta de la idolatría porque para ellos era algo común, corriente, normal y de todos los días. No se habían dado cuenta que estaban llenos de ídolos, no se habían dado cuenta de su realidad, no habían visto lo que Pablo había visto. Entonces Pablo va también allí a la plaza de mercado a hacerle caer en cuenta a la gente de lo que le estaba sucediendo y lo que estaban haciendo. Y finalmente van de los filósofos donde seguramente ellos habían visto la idolatría,
pero la usaban para sus propios propósitos, para sus propios fines filosóficos y para sus propios pensamientos de adoctrinar a la gente en cierta filosofía específica. Pero nadie estaba sintiendo lo que Pablo sentía con respecto a algo que estaba mal en el mundo, en la ciudad en donde está. Yo los invito a que le pidamos al Espíritu Santo que nos permita los ojos de Pablo para ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Todas las cosas que se salen de los propósitos de Dios y que eso genere algo en nosotros. ¿Qué podemos hacer? Y lo mínimo que podemos hacer es orar. Y como Pablo, salir a las calles a compartirle a la gente de un Dios diferente, de un Dios que no está de acuerdo con esta forma que estamos llevando nuestras vidas, la vida, la sociedad en sí, y de un Dios que quiere cambiar para bendecir. Esa es la meditación de esta noche. Los voy a invitar a que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el desafío de Pablo, de mirar a nuestro alrededor y de que nuestro espíritu se enardezca, que nos cause el mismo enojo todas las situaciones que van en contra de tu carácter y en contra de tu palabra. Llamar a lo malo, a lo que tú llamas malo, nosotros llamarlo malo. Esto está mal, aunque todo el mundo y toda la sociedad lo practique. Y llamar bueno a lo que tú, Señor, llamas bueno. Danos esa misma capacidad de Pablo. Y ese mismo compromiso en nuestra vida cristiana de hacer algo, de aportar, de orar, de interceder y de hablarle a otros acerca de tu verdad que va en contra de las realidades de este mundo, de muchas de las realidades en las cuales este mundo va camino a la maldad y a la perversión. Señor, bendícenos, sigue cuidando y sigue guardando de nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga. Recuerden que para este mes de agosto tenemos al final del mes de agosto el retiro de parejas para que se inscriban en la iglesia, para que vayan ahorrando y nos acompañen sábado y domingo en la Casa de Encuentros de La Salle en Río Negro, el último fin de semana de agosto, sábado después de las 2 de la tarde y domingo todo el día también hasta la tarde. Son tiempos muy especiales que se hacen una vez al año, que hay que sacarlos para las parejas, para conectarnos en pareja y para conectarnos con Dios. Esa es la invitación para este mes, para que la vayan teniendo presente. Que el Señor bendiga este inicio de semana y este mes para todos ustedes. Hasta luego.